tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí nuevamente con su programa Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez. Y el día de hoy tenemos un súper invitado, Gabriel Uribe. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, buenas noches. Un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar comentándoles quién es Gabriel Uribe. Y les voy a dar una breve reseña de quién es él. Gabriel Uribe es licenciado en Derecho por el ITAM, tiene maestría en Comercio y Finanzas Internacionales por la Universidad de Barcelona, es máster en Marketing Internacional por la ISEE, tiene un posgrado en Negociación por la Universidad de Harvard, gerencia en Ventas por el ITAM, certificado en el Diplomado en Franquicias PROCEF por la NAWAC, coach certificado de la ICT, ICC de Londres, ICPI de Estocolmo. Está certificado como mentor de emprendedores y Flow Consultant, emprendedor mexicano, autor y orador internacional. Es el primer coach DLP en liderazgo empresarial de Hispanoamérica y el primer mentor y Flow Consultant de Roger Hamilton. Ha dado conferencias y seminarios en México, Colombia, Costa Rica, España y Estados Unidos. Bienvenido, Gabriel. Bueno, podría seguir más, pero... No aburramos. Vamos a que Gabriel nos diga ahora, ¿quién es Gabriel, más allá de lo evidente? Soy un papá presente, consciente, soy un esposo amoroso, soy coach de negocios, empresario y inquieto para tratar de elevar el nivel de conciencia y de la creación de riqueza del empresario mexicano y de Latinoamérica. ¿No es eso genial? Y pues Gabriel está aquí para comentarnos sobre el tema Perdiendo el miedo a la grandeza. ¿Qué es la grandeza? La grandeza es verdaderamente esta capacidad que tenemos de vivir a nuestro máximo potencial, el que nosotros verdaderamente podamos vivir en este ser el número uno de lo que nosotros queramos. Para mi experiencia ha sido que muchas veces una de las cosas que les admiro a la gente de Estados Unidos, que lo tienen como muy dentro de su cultura, el ser el mejor, el ser el más grande, todos los vicios que se puede tener, pero a México de repente nos hace falta, el empresariado de Latinoamérica, le hace falta poderse plantear y decir, soy el mejor de esto. Además es muy fácil decir que eres el mejor de X, Y o Z si de repente puedes hacer una característica muy bajita, pero es como algo cuando digo, ¿por qué no vives tu mayor grandeza? Es como hablarle a la persona más escondida o a la energía, al mayor potencial que tenemos para que despierte y creo que necesitamos mucho el empresario mexicano, nos necesitamos levantar y verdaderamente recuperar el liderazgo que tenemos como gran nación que somos. ¿Qué consideras tú que le hace falta al mexicano realmente para despertar esa grandeza? Y bueno, esto lo comentas en general para todos los empresarios mexicanos. Empresarios y personas empresarios y colaboradores de los empresarios. ¿Qué les hace falta? Perder el miedo propiamente a veces a las mentiras que nos echamos. De hecho hay una estadística que en el 2015 salió del INEGI que le preguntaban al empresariado, oye, ¿tú quieres crecer tu empresa? Y todo el mundo en su sano juicio diría que sí la quiere crecer, pero hay alrededor del 14% dice que no la quiere crecer. Y dentro de las razones que escriben donde no la quiere crecer es problemas de inseguridad, problemas administrativos, problemas con Hacienda, más broncas, que son historias que verdaderamente, ya analizándolo con cada uno, y lo he visto con diferentes clientes, son historias que de repente te vas creando en la mente y es como, híjole, es como la mentira de, si me ganara $1,000,000, todo mundo me pediría dinero, y entonces perdería todas mis amistades.
primero mejor te ganas el millón de dólares y después ves cómo mandas a la fregada a todos. Pero muchas veces este miedo inconsciente te hace detener y te hace como poner el freno. O sea, estadísticamente eso, o sea, lo del INEGI, para mí fue como muy evidente, y después lo contrasté con ciertas actitudes que algunos de mis clientes llegaban a tener cuando les planteaba una posibilidad de crecimiento exponencial en su negocio, y ellos acordábamos los planes y todo, y de repente no actuaban en congruencia de eso. Un poco producción, agua, por favor. Aquí de vuelta después de que me estaba yo ahogando. Lo rescatamos. Ya fuimos por agua. Retomamos. Entonces, pues decías de cómo es en las empresas que tenemos realmente ese miedo a crecer por todo lo que hay alrededor. Sí, y mira, más allá de todo lo que hay alrededor es todo lo que nos podemos imaginar que podría llegar a pasar mal, y son historias que de repente te vas haciendo en la cabeza, y son, creo que, historias que frenan muchas veces o sea, es como, híjole, no, es que si ganara más dinero entonces se tendría que tener guaruras, y entonces no me vayan a secuestrar. Maestro, hasta que eres secuestrable hasta este momento, o sea, pero es de repente empezar a hacer ese análisis. Y creo que muchas veces al no plantearnos, al basarse más en el empresariado, en fijarse más en esta parte de lo que podría pasar mal, frena mucho el gran impacto que puede tener con una buena idea, con un buen proyecto, el gran impacto que puede ser en fuentes de trabajo, en más PIB, o en simplemente tener más libertad para él mismo. ¿Cómo es que se va perdiendo este miedo a la grandeza? Pues, qué ideal sería que todos perdiéramos ese miedo, ¿no? Claro. Y que te aventaras. ¿Cómo le haces para perder ese miedo a realmente ser grande? Porque es muy cierto lo que tú dices, nos vamos con ese miedo de, bueno, viene Hacienda, viene de que ya no vivimos en países seguros, ¿qué puede pasar? Entonces, claro, ¿qué es lo que tú propones? Lo primero, creo que hay dos espacios, ¿verdad? El primero es el personal, ¿verdad? Que es que primero se defina claramente qué es grandeza, ¿no? Que muchas veces, o sea, se puede ser muy grandilocuente este término, sin embargo, y además puedes inhibir a muchas personas, porque, de acuerdo con Nietzsche, decía que la grandeza nos permite ser diferentes, y el ser diferentes en un proceso psicológico te aísla de ti mismo. O sea, ya no te puedes llevar con el tuercas o con el borolas de la prepa, ¿eh? Tienes que empezarte a llevar con alguien más
Pues ¿por qué? Porque estés pensando en la misma dimensión. Y la primera es empezar a definir para ti claramente qué sería grandeza, y eso tiene que ver con grandeza en tu integralidad. ¿Cuál sería para ti como este concepto completo de grandeza? Y que podría ser grandeza, y ojo, es una parte de las que yo veo con mis clientes. La grandeza no solamente es mucho dinero o mucha facturación, es tal vez más tiempo con tu familia o más impacto. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba con unos clientes y decidieron que verdaderamente la forma de empezar a medir su mayor impacto y de ser una empresa de mayor grandeza es midiendo el número de empleados que tienen. Es decir, el número de empleados, de empleos que están dando al mundo. Y eso pues era una cosa que pues hace un par de años yo vería, no solamente dame las utilidades, el número, cuando hubo un momento que el CEO pues, decía, no me emociona esto. Cuando lo empieza a transformar en puestos de trabajo, son fuentes de trabajo que como nos hacen falta. Sí, claro, que es, si yo tengo dos o más fuentes de trabajo, de empleo, estoy ayudando a que el mundo sea mucho más seguro, porque entonces todo el mundo tiene una mejor autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, es empezar a primero definir claramente qué significaría para ti en tu ámbito. ¿Qué diferencia ves tú o dirías tú que hay entre la grandeza y la riqueza? Yo tengo una definición muy particular que la tomé de mi maestro Roy Hamilton. La riqueza es todo lo que te queda cuando te quedas sin dinero. Wow. Entonces, si uno pensaría, riqueza te vas a la cuestión monetaria, claro, ¿no? A la cuestión de bienes. Y ese es un poco y la riqueza para mí siempre es el inicio, no es el fin. Cuando tú entiendes esta parte, y para todos los que nos están viendo, si hacen el ejercicio de si hoy te quitaran todo tu dinero, y toquemos todo madera, pero si alguien te quitara todo tu dinero, ¿con qué te quedarías? Y normalmente es algo muy común, pero me quedaría con la experiencia, me quedaría con mi familia, me quedaría con mi conocimiento, pero también te quedarías con tus pasiones, con tus talentos naturales, te quedarías con tu misión de vida, te quedarías con tu prestigio. Y con eso puedes retomar. Y cuando tienes en claro que esa es la riqueza que tienes, entonces puedes decir, bueno, ¿y cuál es la expansión de riqueza que deseo? ¿Más cash flow? Listo, pero ¿con cuánto tiempo libre? ¿Ah? ¿Qué cambio de paradigma con esto que tú dices? Porque cuando nosotros pensamos en riqueza o en grandeza, precisamente te enfocas al crecimiento de la empresa, al crecimiento monetario, ingresos, todo esto. Claro, pero cuando le agregas, y es una de las cosas más divertidas de mi trabajo, es cuando le agregas, oye, ¿y cómo le hacemos para crecer al doble, y que el director no trabaje el doble? Porque ya no tiene horas. Claro, sí, claro. Y muchas veces, o sea, la primera, como a veces, muchas veces las primeras conversaciones que tengo con mis clientes me contan, sí, es que quiero facturar más, sí, ok, perfecto, sí, hacemos el plan, ok, ¿y para qué quieres facturar más? Entonces todo el mundo se me queda viendo con cara de, pues para más, ¿no? Ya rascas un poquito y terminan diciendo, pues es que quiero tener más paz o quiero pasar más tiempo con mi familia. Le dije, pues ¿por qué no empezamos por ahí primero? Y empezamos a ayudarte a desarrollar las habilidades de que dejes de microgestionar tu negocio o pues tómate un día. O sea, por ejemplo, uno de mis clientes un día les di la tarea específica que no podían ir un día de la semana, que escogieran cuál, pero no podían pararse en la oficina. Y muy renuentes lo hicieron, y sin embargo el reporte que me pagaron era que eran de los días más productivos porque se habían podido quedar en su casa sin llamadas por teléfono ni nada, no a rascarse la panza, evidentemente, era a pensar cuál era el siguiente paso de su empresa, cuál era el siguiente proyecto que podían tener. Y entonces y le digo, ¿y qué pasó en ese día que no fueron? No, pues nada, todo el mundo sacó su chamba, porque como no les contestaba el teléfono, pues la sacaron como Dios les dio a entender, y bien. Pero qué difícil es a veces cambiar precisamente ese estilo de trabajo, pues precisamente cambiar esos paradigmas, porque normalmente te acostumbras a
tu horario laboral de 8 a 6 de la tarde, Claro. 9 a 6 de la tarde, y tienes que cumplir horarios, aunque tú llegues y te llegues a rascar el ombligo, ¿no? Sí. Aunque no sean horas efectivas. Y eso de hecho, es para cambiar de paradigmas y un poco, yo como digo, más adelante lo podemos ver, pero o sea, cuando tú tienes claro en qué nivel de tu creación de riqueza estás, es una escalera. Entonces, cada uno de los niveles te van dando un nivel de conciencia específico. Significa que a cada uno de estos niveles es un nivel de conciencia específico. No es lo mismo una empresa o un empresario que está en nivel más bajo, que está digamos en infrarrojo, que todavía es un nivel víctima, culpa a todos los demás por lo que está, todavía no se responsabiliza, a un empresario que ya tal vez está en nivel amarillo, significa que ya sabe en qué nivel, ya sabe cómo generar riqueza, ya sabe por qué lo contratan, sin embargo le hace falta ritmo, o tal vez lo que le hace falta es que su equipo se encargue propiamente de eso. Entonces, por ejemplo, cuando lo que te trajo a este punto no te va a llevar al siguiente. Y eso es a veces lo que sucede. O sea, tal vez por el paradigma de que como empresario, como recién empresario, o nuevo emprendedor, llegas y no tienes tantos recursos económicos, entonces terminas desarrollando muchas habilidades de hacerlo lo que tú puedes. Pero de repente los negocios empiezan a generar suficientes ingresos, pero tus habilidades como directivo se fueron quedando todavía con la mentalidad de yo tengo que hacerlo todo. Y entonces cuando llegas a un momento de, oye, pero para llegar al siguiente nivel, hacerlo tú todo es muy caro. Y entonces, o sea, me ha llegado a tocar casos de clientes que por un control específico firmaban todos los cheques, o sea, todos los cheques tenían que ser firmados por el director general. Y pues sí, estuvo bien cuando tenía 20 cheques por firmar por quincena. Cuando tenía 250 o 300, pues se pasaba un día y medio firmando cheques, ¿no? Entonces verdaderamente se volvía burocrático, nadie salía porque pues, y terminaba firmando cheques de 2.500 pesos cuando el que tenía que firmar verdaderamente conscientemente y revisar era el de medio millón, 2 millones de pesos, que eran los de los proveedores importantes. Entonces, cuando empiezas a hacer eso, le dices, oye, ¿cómo mantienes el control? Pero empiezas a delegar. Entonces empieza a ver que su secretaria podía hacerlo con el contador general, llamada siguiente me dice, oye, pues, ¿ya qué hago en el otro día? En el día que me queda extra, quédate con tu familia, o empieza a pensar en el nuevo proyecto, lo que tú quieras, ¿no? Y es empezar como a entender que esas habilidades se tienen que ir viendo. Y hay otros clientes que son mucho más sencillos que la operación les comió porque crecieron demasiado y dicen, pues yo emprendí para ser creativo y ahorita lo último que puedo hacer es ser creativo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, pues trae a alguien que dirija mientras tú sigues siendo creativo. Entonces, es empezar a tú mismo reconfigurarte en ese sentido. ¿Cómo es que tú trabajas con las empresas? Bueno, aquí el público que nos ve es, aparte de coaches, también nos ven varias personas que están dentro de empresas, industrias, todo esto. ¿Cómo es, pues, tú compartirnos algo y cómo es que tú inicias con estos procesos de grandeza hacia los empresarios? ¿Cómo desarrollas esa grandeza? La primera parte es como empezarlo por la principal, por el director, que ahí inicio normalmente con un diagnóstico de personalidades para conocer el camino de menor resistencia. La grafiquita que les enseñé hace rato es otro diagnóstico que tenemos del Instituto de Emprendimiento que nos marca en qué nivel está. Pero la primera, ¿nos podrías mostrar, por favor, la segunda donde están las caritas? Este es un diagnóstico que es el World Dynamics, que es un psicométrico que se hace, que la gran ventaja que tiene es marca como el tipo de liderazgo. O sea, no hay una persona como Marta de Baile
tiene un liderazgo diferente y gestiona sus empresas y su tiempo de manera distinta a alguien como Carlos Slim. Cuando tú entiendes en qué lugar en qué lugar tu personalidad aporta mayor valor, puedes empezar a ver cuál es la personalidad que necesitas que te complemente. O sea, alguien muy extrovertido y muy mediática como Marta de Baile necesita un complemento donde alguien le pueda hacer los contratos, alguien mucho más aterrizado o alguien mucho más financiero para ver que se estén haciendo las cosas. Muchas veces lo que sucede entre los socios es que tienes personalidades tan encontradas que siempre piensas, es que me está pinchando los sueños, no, está aterrizando las ideas. Entonces cuando empiezas a entender esto, empiezas a hacer tu equipo de alto rendimiento. Entonces normalmente mis procesos los empiezo con este diagnóstico para que el empresario conozca cuál es su camino de menor resistencia y empiece a hacer equipos de alto rendimiento que le complementen y que él sepa o que ella sepa principalmente en dónde aporta valor. ¿Cómo se hace este diagnóstico? Este diagnóstico es un diagnóstico, toma alrededor de 20 minutos, es un cuestionario, y después se hace y te entrega un informe de 40 páginas. Gracias a Dios nadie las lee, y entonces yo puedo ofrecer dos sesiones. Yo puedo ofrecer 2 sesiones. Normalmente empiezo con ellos teniendo 2 sesiones de integración para saber que lo entiendan, que sepan cuál es la filosofía detrás, y a partir de ahí empezamos a marcar cuál es este mapa al éxito, dónde se quieren sentir ellos o dónde creen que debería ir su negocio o sus vidas, para definir claramente cuál es su grandeza, su concepto propio de grandeza. Okay. A partir de ahí... antes de seguir, ¿cómo le haces tú para que ese concepto de grandeza que tienen, porque definitivo va a ser diferente, claro, lo aterrizan a ese cambio de paradigma que tú haces con esto? Claro. Porque seguramente para ellos grandeza de inicio va a salir el tener una casa, el tener un auto, el crecer la economía. Sí, fíjate que es muy interesante. Primero, sí, dicen como las cosas que tienen que ver con el tener, y aquí depende de la personalidad, pero las personas mucho más creativas tienden a decir cosas mucho más, no sé, tener más impacto, tener más, consolidarme, tal. La energía femenina tiende a hacer más tiempo con mi familia, más tiempo, más emocional. Más emoción, sí. Sin embargo, una de las cosas es que normalmente cuando les permites crear eso, y les das el espacio para que lo crean como una visión de grandeza. Después tienes que decir, bueno, y ahora cómo lo aterrizamos y cuánto significaría más tiempo con mi familia, cuánto significaría. Y eso es cuando empieza una cosa bien divertida, porque empiezas a ver que te dicen, ¿cómo? ¿Tengo que poner tiempos con mi familia? No, pero, objetivamente, ¿cómo sería más? Claro. Y simplemente ese hecho de decir, pues no sé cuánto sería más, bueno, pues entonces pongámoslo, porque pues muchas veces más es una mamá que solamente, que no trabaja profesionalmente, sino solamente es madre de tiempo completo, o y me odio la palabra madre de tiempo completo porque todas las madres son madres de tiempo completo, pero bueno, es profesionista y claro. O te estás comparando con un workaholic CEO que pues nunca ve a sus hijos ni a su cumpleaños. Entonces siempre queda medio jodido ahí el proceso cuando no tienes claro de, bueno, para mí pasar tiempo con mis hijos sería pues, pasar las tardes de toda la semana. Perfecto. Entonces ahí así ya puede ser muy medible. Entonces, pero normalmente esa es la primera como intervención que tengo con ellos para saber. Y después entras en la parte ya más empresarial que tiene que ver con en qué nivel de impacto tiene tu empresa. Tiene que ver con el número de clientes, tiene que ver con el proyecto que tienes, etc. Con esto que me dices, ¿con quién te cuesta más trabajo? ¿Con los hombres, con las mujeres? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, la verdad, ¿Sí? Sí, la verdad creo que todos los seres humanos tienen sus complejidades.
Pero, a ver, hay una cosa, los hombres tendemos a tener un poquito más de esto, no necesito ayuda, ajá. Totalmente. Y gracias a mi edad, ya hay empresarios de menos de mi edad que son mucho más, Sí. o sea, están mucho más abiertos a más millennials que ya han llegado a un Claro. nivel de éxito suficiente y entonces y están más como que la temática la tienen mucho más permeada de oye, yo sí quiero esto, pero no me quiero volver loco en este sentido, yo sí quiero tener una presencia con mi familia, lo que sea. Y esa es una de las cosas que se vuelve importante. Y te menciono como esta forma de empezar. Y hay otra parte donde, como es la segunda parte, cuando intervengo ya con las empresas, porque de ahí puede partirse dos cosas, o un coaching individual o grupos de trabajo que hago que es un grupo que se llama Rise Up, que es un grupo de mentoría grupal con estos empresarios, con estas personas de negocios que nos reunimos una vez al mes y empezamos a trabajar con ellos de manera grupal y se genera una sinergia bastante divertida con ellos porque pues, hacen networking, y ven como otros también padecen de lo mismo o se dan retroalimentación entre ellos. Todos dentro de la misma empresa, te estás No, refiriendo. no lo hacemos con grupos especiales de otros empresarios de otras industrias, ¿no? Para que los mismos directivos tengan con quién. A ver, una de las cosas que me he dado cuenta es el director, el dueño del negocio, propiamente, cuando se trata de coaching ejecutivo, pues te están contratando o luego te contrataron por ello. Pero en mi caso, cuando es el dueño del negocio, muchas veces no tiene con quién rebotar ideas. Sí, Y claro. entonces, o sea, que no tenga agenda. Sí, claro, entre más arriba, más solos. A veces se puede poner más Sí, solo. Entonces, cierto. el construir estos grupos da como, muchos dicen, no, pues parece como de doble A, porque, sí, yo también confieso que tengo problemas de contratación. Ok, listo, yo he hecho. Entonces empiezan a dar retroalimentación Claro. y se dan cuenta que no van solos en el camino. Y eso pues retroalimenta mucho. Y hay una cosa que sucede en la mente de todos. Como todos son toros en el mismo corral, Claro. nadie quiere ser el huevón del grupo. Entonces todo el mundo empieza Sobre todo si son hombres, hombres seguro. y mujeres, no. También las mujeres ya tenemos ahí, no, ¿no? llegan y dicen, no, pues las mujeres, por otro lado, no lo hacen como por impresión, pero para lo que yo he visto son sumamente metódicas y muy ordenadas en ese sentido. Entonces hacen la tarea, o sea, quedé de que iba a hacer esto y entonces trae el contrato redactado para presentarlo a la junta y todo. Entonces se vuelve, esa dinámica se vuelve muy divertida. Y ahí empieza a haber lo que le digo, la apertura a los espacios de grandeza dentro de las empresas, que es que la dirección empieza a permitir espacios de grandeza dentro de la organización. ¿Qué son los espacios de grandeza? Son sesiones que yo les digo son team flows o wake up teas, donde se sienta un equipo y se abre el espacio para hablar no de las problemáticas actuales, sino de las soluciones futuras. Empezar a preguntas difíciles como, oiga, ¿cómo le haríamos para duplicar la facturación y reducir a la mitad los gastos? Que muchas veces por la operación no te sientas a preguntarte esto, es como, hay que sacar la chamba, hay que llegar al objetivo, y no que les diga, oigan, ¿cómo le podemos hacer para mejorar la experiencia que tiene el cliente el día de hoy y además ganar más dinero? Y entonces empiezas a facilitar esas conversaciones para que ellos vean en dónde hay bloqueos, en donde cada uno en lo individual, cada miembro del equipo puede aportar más valor o cómo la empresa se podría apalancar más de sus talentos naturales, cómo en una de estas reuniones una vez pasó que tenía un poco de problemas de ventas y de repente la chava que estaba en la recepción estaba terminando una maestría en marketing digital, una cosa así, y había tomado el puesto de recepción mientras para pagar la maestría, y de repente en eso dijo, oiga, pues es que no se están apalancando de lo que yo estoy estudiando. Y todo el mundo, ¿y quién sabía que tú estabas estudiando esto? Claro.
Y dijo, no, pues, oye, pues, a ver, tú puedes, pues déjenme preguntar. Y empezó, casi se fue a hacer su tesis ahí con la empresa. Y eso pues ayudó a que los talentos naturales de todos los que estaban ahí pues empezaran a brillar más. Más adelante esta chica salió de recepción y se pasó a ya un área propiamente de mercadotecnia dentro de la empresa. Entonces fue encontrar esos espacios. Y yo digo que es permitir esos espacios de grandeza porque es permitir que los demás piensen en grande, que las personas que están dentro digan yo puedo aportar más. Claro, aprovechar el talento de cada uno de los integrantes, Claro. ¿no? Potencias el resultado. Claro, y que lo has, y normalmente cuando generas eso, sales desde yo puedo generar mayor valor y entonces lo empujo hacia eso. Y como yo lo dije, es mi plan, entonces yo lo desdoblé y entonces casi pues si hago que funcione porque funciona. Claro. Y entonces ves ahí cómo empiezan a salir liderazgos y héroes. Hacemos jugadas, por ejemplo, yo sé que conoces la metodología de Ding Dong, ¿no? de Emiliano, o sea, aterrizamos y jugamos con preguntas disruptivas en ese sentido, o sea, preguntas que provoquen. ¿Cómo le hacemos para ganar 3 veces más utilidades? Y todo el mundo así, ¿qué? Pues, ¿por qué nos preguntan? Pues a ver, vamos a jugar. Y que todo el mundo empiece a aportar desde su esquina. O sea, a nosotros nos pasó en un corporativo, la pregunta era, ¿cómo podemos beneficiar al cliente, generar un beneficio al cliente y facturar más? Entonces, y estábamos hablando con gente de contabilidad, o sea, y además era una empresa de retail, entonces los de contabilidad eran como, pues nosotros ni vamos al cliente, o sea. Pero a veces esas personas que son en las que menos piensas, son las que mejores propuestas te traen. Una de las propuestas que salió de ahí fue oigan, pues yo tengo, básicamente era poner el mismo convenio que tenían de tarjeta de crédito con ponerla con las otras 4 tarjetas de crédito, porque decía, es que es muy frustrante que alguien llega con 40 cosas, llega y, justo la que usted tiene es la que no tiene la promoción. Entonces, pues ahí ves al señor devolviendo todo, entonces decía, pues tenemos los convenios, tenemos todo, pues ¿por qué no se lo pasamos? O sea, ya lo tenemos autorizado por jurídico, o sea, ¿por qué no se lo pasamos a los otros bancos? Así lo hubiera ocurrido, tan sencillo, o sea, claro. Pero el cuate de contabilidad ahí, o sea, en el financiero que estaba, o sea, en el corporativo que no tocaba las tiendas, se le ocurrió y bueno, pues eso me reportaron que generó mucho dinero, o sea. Sí, muy bien. Sí. ¿Qué te parece si hacemos una recapitulación para ir Claro. llevándonos? Comenzamos entonces con el Well Dynamics. Sí, el Well Dynamics para el director general o dueño de la empresa, que después se puede extender a su Talent Dynamics, que es para los equipos, pero primero es el diagnóstico. Digámoslo así. Sí, primero es el diagnóstico de él, con el ese es el Well Dynamics, que es como conocer cuál es tu camino de menor resistencia, ¿okay? Y después seguimos con el Well Spectrum, que es el del faro, que es el siguiente, creo. A ver, aquí lo vemos. A ver. Vamos a verlo aquí en pantalla para que quede un poquito más claro. Aquí, por ejemplo, si te das cuenta, son 8 perfiles de personalidad que se basan en los estudios de Carl Jung, que es donde se basan la mayoría. Después de este diagnóstico de personalidad, se le hace el diagnóstico de conciencia de riqueza para saber en qué nivel de la montaña está. Okay. Este es el mismo Well Spectrum, como te decía, no es lo mismo la personalidad de Marta de Baile como la personalidad de Carlos Slim, de acuerdo a cómo gestionan y en dónde aportan valor en sus negocios. Sí, que eso se me hace muy importante porque fíjate que muchas veces queremos copiar la forma de ser de los demás. Exactamente. Y pues puedes alcanzar el mismo resultado, pero usando tus talentos, tu forma de ser. Y eso es como, los coches son los mismos, el piloto es diferente. Claro. Entonces conocer cuáles son tus talentos como piloto
En la anterior lo que A ver, veíamos... vamos a regresarle tantito al anterior. Sí, Anda ahí ese. ese es el Wealth Spectrum, es el espectro de riqueza, es cuál es el nivel de conciencia que tienes tú, y a partir de ahí decir, bueno, el siguiente nivel estaría en un 10x. Entonces, digamos que si lo vemos como una metáfora, el primero, el Wealth Dynamics, Ajá. es el territorio. Ok. Tu visión de grandeza sería crear la montaña. Ok. O sea, sería como ponerlo en Digamos 3D. que uno es una base y de ahí te vas creciendo. Y de ahí te vas creciendo. Y este último del Wealth Spectrum es en qué nivel de la montaña estás. ¿Y cuántos niveles hay? ¿O cómo vas avanzando en estos niveles? Están 9 niveles. 9 niveles que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Donde el infrarrojo es, digamos, está por debajo del espectro, que es una personalidad de víctima. El rojo es una personalidad que trabaja y llega a ceros al final del mes. El naranja es alguien que ya tiene una conciencia de en dónde genera valor. Es como una mentalidad de gerente que tiene bien claras sus finanzas y sabe que lo que hace ya le reporta dinero. Y esos son los 3 prismas, digamos, que el primer prisma sería de las finanzas personales. Después ya vienen las finanzas empresariales, que sería el amarillo, el verde y el azul. El amarillo es un directivo que ya conoce su mercado, ya sabe en dónde está, qué valor aporta. Sin embargo, le hace falta como ser predecible en el proceso. Después viene ya alguien que tiene un equipo de trabajo, pero todavía sigue entrándole casi todo el negocio le sigue entrando por su personalidad o por lo que es. Y por último, el azul, que sería alguien que ya tiene múltiples ingresos, múltiples fuentes de ingreso, y su mayor valor ya no tiene que ver con la operación, sino tendría que estar viendo cómo se apalanca del dinero de otras personas. Ir a buscar inversionistas, ir a buscar... Eso es como vas madurando, y no todos los negocios son lineales en ese sentido, pero sí por lo menos tener claridad de cuáles son los pasos. O sea, es muy diferente los pasos que tiene una persona que está en infrarrojo a una persona que está en amarillo. Por ejemplo, una persona que está en infrarrojo, lo primero que le tienes que decir es: empieza a contabilizar cuánto gastas, cuánto cuesta tu vida y de dónde sale el dinero. Cuando estás en una persona en amarillo, lo que tienes que empezar a revisar es: dime cuáles son los planes de promoción para llegar a las siguientes ventas. Y eso, por ejemplo, muchos empresarios dicen: no, pues es que yo vendo. ¿Y cómo sabes aquí en qué nivel están? Porque eso no te lo da la primera herramienta. No, te lo da la segunda herramienta, que se llama el Wealth Spectrum, que es también otro test. Y después, digo, ya una sesión por escrito que se llama el Define tu grandeza, que es visualizar a 1 año o a 3 años en donde quieren estar. La grandeza la definen después de que ya hicieron este test, este segundo test. Sí. Bueno, pueden ser al mismo tiempo. Verdaderamente es cuando se ven en conjunto, dicen: claro, ya tengo la visión, pero ahora en dónde estoy, y entonces a partir de ahí se van dando las estrategias específicas para subir. Cada uno de estos niveles que yo te decía, imagínate que es estar pensando en un 10x. En un 10x es o 10 veces más facturación, o 10 veces más tiempo con mi familia, o 10 veces más tiempo de hobby, y eso simplemente cambia tu paradigma. Digo, personalmente, cuando hice esta prueba alguna vez, y yo estaba como haciendo los pasos, decía: wow, si estoy en amarillo, pasar a verde significaba... En ese año estuve frente a 600 clientes. Estar pensando en llegar a 6,000 clientes simplemente voló la cabeza, y dije: no, pues siguiendo el mismo modelo no lo hago. Entonces fue cuando empecé a construir otro tipo de modelos de negocio para poder cumplir esa ambición. ¿Por qué 10X? ¿Por qué 10X?
porque es una forma de pensamiento exponencial, es la única forma de romper el techo de cristal tan rápido, ¿no? Así lo Sí, diseñó, sí, lo, ¿por qué no al doble? ¿Por qué 10 veces más? O sea, lo vuelves muy retador, ¿no? lo vuelve muy retador y, o sea, sí rompe el paradigma pues, o sea, si yo le hubiera puesto, pues al doble a 1200, igual me esfuerzo. Y es una de las cosas que pasa, en mi experiencia, has llegado a los resultados que tienes a veces nomás por estamina, o sea, yo lo hago con fuerza, y, pero cuando ya se trata de quiero exponenciarlo, entonces tienes que sentarte y decir, híjole, tal vez debería de traerme a un CEO, o debería de sentar a alguien aquí en vez de yo estar haciendo esto. Y entonces es cuando, verdaderamente cuando puedes tomar una decisión de, sí, estoy dispuesto a actuar bajo mi grandeza. ¿Cuánto tiempo te lleva llevarlos a esta grandeza partiendo, como decías, de 600 a 6000? Depende Un muchísimo 10X. depende muchísimo de la madurez de la organización, pero por ejemplo, en estos niveles, si una persona está en anaranjado pero ya tiene empleados y ya tiene como una organización montada, en 3 meses perfectamente está, porque simplemente es ajustar algunas cosas, ya lo hizo por puro pulmón, ya lo hizo y ya tiene la infraestructura. Por ejemplo, cuando trabajo con algunos coaches o consultores que son ellos mismos y tal vez están es más difícil pasarlos de amarillo a verde porque es cambiarles la estructura del modelo de negocio. Porque ya no tienes que ser tú solo la estrella, sino, entonces empieza a haber como diferentes. Entonces lo que trabajas muchas veces es consolidarlos en un color específico y que estén en paz ahí. Y esto puede ser tanto para el directivo como para sus colaboradores. Sí, claro. Sí, de hecho, un directivo que está, digamos, muy alto en el espectro debería de empezar a ayudar a que sus ejecutivos suban el nivel, porque si de repente, por ejemplo, alguien, me pasó una vez con un cliente, sus ejecutivos estaban como en nivel anaranjado y él estaba en verde y él quería brincar a azul, pero hay demasiada diferencia entre uno y otro y entonces estos requieren mucho más dirección cuando estos necesitan más libertad. Entonces, si no los ayudas a subir, y digamos, si lo ves en esa metáfora, es tú mismo construir, ir poniendo ladrillos debajo de ti para que tú estar arriba de los hombros de gigantes, ¿no? Claro. Oye, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Me gustaría que nos contaras un caso que te haya marcado, en donde tú hayas contribuido con esta metodología y que te haya dado un resultado que lo lleves así tatuado. Híjole, son varios, pero por ejemplo, o sea, un cliente con el que estoy ahorita trabajando es una empresa de TI y simplemente de él estar abrumado y un poco mentando madres de ya no me estoy divirtiendo en lo que estoy haciendo, cuando él se da cuenta que es creativo en el espectro y está en el nivel verde, entonces dice, pues, ¿qué sigue? Hazte un lado de la operación, deja que ellos operen, empezamos a trabajar y no sabes, era amarrarlo casi o sea, te vas a sentar al lado mío y te voy a taclear para que no metas mano y que tus programadores hagan. Y dejó que hicieran y bueno, empezaron a tener entregas en menor tiempo, eficientes y dejó que el ámbito, por el otro lado su socio que era más comercial, dejó que empezara a hacer sus cosas y lo empezó a meter en concursos internacionales para traer fotos y bueno, pues ahorita está en una ronda muy importante de levantamiento de capital de alrededor de 100 millones de dólares, entonces sí fue bastante interesante el proyecto y él me dice, pues, cada vez que platico conmigo me pongo muy inquieto, Gabriel, porque ya vio que el techo que tenía se rompió. Claro. Entonces pues ya a mucho orgullo le dije, oye, ¿y qué sigue? Me dice, pues el mundo. Entonces eso es como divertido que un mexicano haciendo tecnología vea el mundo como su patio de juego.
Claro, sí, hasta maravilloso. dónde puede llegar, Ajá. hasta donde el mundo lo lleve. ¿Dónde te pueden encontrar? Ahorita mi página está tirada, es www.coachgabrieluribe, pero en Instagram, ahí estoy, y en Facebook es @coachgabrieluribe, ahí en los dos me pueden encontrar y normalmente contestamos inmediatamente, ¿no? Ok, pues muchas gracias por compartirlo. ¿Algo que Gracias. quieras compartir con el público para Sí, cerrar? estamos haciendo por ahí el 15, después del 6 de enero, vamos a hacer un evento que se llama Construye tu siguiente década. Salió de la idea de que ya se está acabando la década, y esto de ejercicio se lo dejo a tu gente, es ¿cómo le nombrarías a esta década que se acaba? O sea, si le pusieras un título de tu biografía, ¿cómo se llamaría? Ok. Y estar pensando en cómo se llamaría la década siguiente, del 20 al 30, ¿cómo la nombrarías? Y entonces lo que hacemos es empezar a visualizar esta grandeza en la siguiente década y empezar a aterrizarlo a cuáles serían los planes de acción que nuestras organizaciones tendríamos que empezar a hacer. Entonces es un retiro entre semana de 2 días que bueno, pues está, la verdad, beco de ahí ahorita, entonces estoy muy emocionado por lo que estuvimos haciendo y ver el potencial de cómo la gente empieza a visualizar cómo sería su grandeza, y dos, qué hábitos tiene que empezar a desarrollar, no de su yo pasado, sino de su yo futuro. Entonces, búsquenlo ahí en Instagram, va a salir yo creo que mañana o pasado mañana la invitación, entonces están cordialmente invitados. Si me mandan un mensaje privado ahí en Instagram, yo les doy que lo vieron aquí en Expert TV, yo les doy un súper descuento. ¿Ah? Pues súper bien, están invitados Claro. a que recuerden comentar que lo vieron en Expert TV para que les dé el descuento. Sí. y pues serán bienvenidos a su taller, que seguramente les ayudará muchísimo en esa construcción de nueva década, no solamente nuevo año, sino nueva década. Pues muchas gracias por estar en el programa. Primero gracias. a ti, que vengan muchos más. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Esto fue Más Allá de lo Evidente con Silvia Velázquez y nos vemos la próxima. Gracias. Bendiciones Mucho infinitas. éxito. Bye.